harmonica and musicians. Appreciate you leading us this morning. Good morning. Buenos dias. Welcome to each one of you. To those of you joining us online, a special welcome to you also. We have been in prayer for those meeting here and those that are meeting elsewhere. And we just trust that God is going to be encouraging you today through His Word and through the ministry of music that we've already enjoyed. Just a quick announcement regarding our upcoming plans for a fall camp retreat. We are planning, I shouldn't say we, Tim Pelzer is leading a committee, and they are making plans, preparations for fall camp retreat on the chance that the government comes through with their promises to open things up. And so we want to be ready if indeed they do. So if you have any questions about that, you can direct them towards Tim. There will be further information coming out. There will be applications, registration that will be coming to you also soon. So make it a matter of prayer. Pray for this. That would be just fantastic if we could all come together on the campgrounds and to spend a weekend together after being fragmented for so long. So let's bow our hearts in prayer before we look into God's word here this morning. Antes de comenzar el mensaje de hoy, Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu fidelidad para con nosotros. Señor, tú eres grande. Tu palabra es una luz que nos muestra el camino y que nos explica qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros, nos da dirección, nos da significado y también nos explica cuando las cosas no están saliendo bien. Estamos en un tiempo donde todo parece ser que está desmoronándose, pero Señor, tú nos explicas en tu palabra lo que viene y lo que sucede. Señor, yo te pido, Señor, que nosotros podamos seguir confiando en tu palabra, que tú fortalezcas nuestra confianza en ti y, Señor, que tú nos guíes con tu Espíritu, Señor, que traigas claridad a nuestro entendimiento. Te ruego que hables a través de mí, Señor, y que podamos depender de ti en todo, porque apartados de ti no podemos hacer nada, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te pedimos todo esto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, si recuerdan, comenzamos nuestro estudio en el libro de Zacarías. Zacarías es un libro, de hecho es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Así que hoy vamos a continuar donde nos quedamos. Les voy a dar una repasada rápida del trasfondo en el que se desarrolla este libro de Zacarías. Resulta que en los días de Zacarías, el remanente de los judíos habían regresado a la tierra de Israel después de haber sido cautivos por 70 años en Babilonia. Encuentran, como ya se imaginarán, la ciudad en ruinas. Esta ciudad había estado vacía y por 70 años, y cuando regresan, pues estos judíos, este remanente, están bien desanimados porque la tarea de reconstrucción va a ser masiva. Entonces, el Señor le da estos mensajes al profeta Zacarías para animar al pueblo, para que pusieran su confianza en el Señor mientras reconstruían esta nación más grande que antes. Pero estas promesas que Dios les da a los judíos viene en dos etapas. La ciudad de
la ciudad de Jerusalén iba a ser restaurada en el futuro cercano, pero no a su máximo esplendor. Esto sucedería hasta otro tiempo futuro que apunta a la segunda venida de Jesucristo, cuando Él vendría a reinar como Mesías y como Rey. Entonces vemos el cumplimiento histórico de la reconstrucción de Jerusalén. Eso ya se cumplió, pero no el máximo esplendor, porque eso es en el futuro. Y ese va a ser mi enfoque para esta mañana. Vamos a estudiar hoy esta conexión con la segunda venida de Cristo. Jesucristo, el Mesías, vino a Israel después de estas profecías de Isaías. Él nació en Belén, en un pesebre, y el pueblo de Israel no entendió que las profecías se cumplirían en 2 etapas. Por eso es que muchos de los judíos, de hecho, la mayoría de los judíos no reconocieron a su Mesías. Por eso quiero decirles qué tan importante es que nosotros, como cristianos, entendamos cómo se van a cumplir las profecías para que no seamos confundidos y podamos reconocer a nuestro Rey cuando venga y en su tiempo. Así que vemos cómo muchos de los judíos rechazaron al Señor Jesús y lo crucificaron. Como resultado de esta situación, Dios puso en pausa a la nación de Israel. Es como si los pusiera en la banca. Los pone en pausa y hay que recordar que el Señor no ha terminado con ellos. El Señor empezó a construir su iglesia alrededor del mundo, mientras que temporalmente Israel está en la banca. Pero el Señor sigue trabajando, trabaja en la iglesia, que es un grupo que no es político, que no tiene una sola identidad nacional o política y que están distribuidos alrededor de las naciones, viviendo como misioneros, preparando a la gente para la venida del Señor, del Mesías. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Zacarías capítulo 1, verso 14. El Señor le había dado profecías en la noche. El Señor durante la noche abre los ojos espirituales de Zacarías para que pueda ver estas cosas que se aplican a la nación de Israel de forma profética, y le muestra el plan para la nación de Israel. El Señor envía un ángel que le ayudara a explicar estas visiones. Y mientras leemos estos versos, reconocemos que el enfoque principal es en el futuro. Hay un segmento de los judíos. Hay un grupo de la iglesia que piensa que la iglesia ha reemplazado a Israel y que todas las promesas que se aplican a Israel ya no le pertenecen a Israel, sino a la iglesia. Y esto no es así. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la Biblia no está de acuerdo con eso. No es un concepto bíblico. Entonces, Zacarías capítulo 1, verso 14, dice, y luego el ángel me dijo, proclama este mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Por cierto, estoy leyendo estos versículos de la Nueva Traducción Viviente para hacerlo más simple. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ellas. ¿Se acuerdan? Está hablando del futuro.
y de esta actitud futura que Dios va a tener con Israel. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ellas. Está hablando del celo que el Señor tiene por su pueblo. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo agravaron más. Por lo tanto, así dice el Señor, volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. En estos versos, particularmente el verso 16, tenemos 3 promesas que el Señor hace acerca de Jerusalén, que Él va a cumplir en los años siguientes, o sea, en un futuro muy próximo. Pero también hay promesas que se iban a cumplir más en el futuro más lejano. La primera, después de 70 años de juicio en contra de la ciudad de Jerusalén, Dios iba otra vez a regresar sus bendiciones y su cuidado protector sobre Jerusalén. Recordemos que Jerusalén estaba bajo una maldición, estaba abandonada y fue entregada a las naciones agresoras. Número 2, la casa de Dios, o sea, su templo, sería restituido en Jerusalén. Zorobabel cumplió esto. En unos años reconstruyó el templo, unos años después de que esta profecía fue dicha a Zacarías. Pero después el templo fue destruido nuevamente en el año 70 después de Cristo, y por eso los judíos están anhelando la reconstrucción de su templo nuevamente. Número 3, el cordel de medir se va a extender sobre Jerusalén como para restaurar los límites de Jerusalén. Eso se cumplió también unos años después, en los días de Nehemías, cuando se reconstruyeron los muros de Jerusalén alrededor de la ciudad. Pero el enfoque de este mensaje está en el enfoque futuro, que todavía no se cumple. Así como estas 3 profecías se cumplieron literalmente, las demás también se cumplirán literalmente. Verso 17. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso: otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión. ¿Cuándo es que las ciudades de Israel, vecinas de Israel, tuvieron esta prosperidad? La tuvieron en los tiempos de Salomón, pero después va a venir este esplendor que tuvo Jerusalén y las naciones alrededor de ella. Esto vendrá y esto sucederá. Las ciudades crecerán, pero no tendrán la prosperidad que tuvieron antes hasta que Cristo venga. La gente en Jerusalén tampoco ha vivido en paz, nunca. Siempre han estado amenazados con invasiones y con enemigos a su alrededor. Esto no va a suceder, la paz no va a suceder hasta que Cristo regrese. El Señor tampoco ha establecido su trono en Jerusalén, pero lo hará cuando Él regrese. El verso 18 sigue diciendo: alcé la vista y vi ante mí 4 cuernos. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió: estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén.
estos no son los cuernos que a veces se usaban como trompetas, sino cuernos literales de animales. A través de la Biblia, un cuerno de un animal se usa para simbolizar poder, fuerza, orgullo, fortaleza, una fuerza militar de una nación. Entonces, estos cuernos en Zacarías se están refiriendo a la fuerza militar de la nación y se conecta con las profecías de Daniel. Daniel vivió 35 años antes de Zacarías, así que en tiempo están bien cercanos. Hay muchas conexiones entre las profecías en Daniel y las profecías en Zacarías. Y también Apocalipsis habla un poco más, expande estas profecías. Entonces, estudiando las profecías de Daniel, vemos en Daniel capítulo 2 que que había 4 bestias que representaban poderes de oro, plata, bronce y hierro. También vimos estas 4 bestias en Daniel capítulo 4, capítulo 7. Vemos estas 4 bestias, estas 4 elementos que representan 4 imperios: el imperio de Babilonia, el medo-persa, el griego y el romano. Cada uno de estos imperios tomaron turnos para afligir al pueblo de Israel. Zacarías 1:20 dice: luego el Señor me mostró 4 herreros. Le pregunté: ¿y estos qué han venido a hacer? Y el Señor me respondió: los cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza. Los herreros han venido para aterrorizarlos y para deshacer el poder de las naciones que levantaron su cuerno contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. Entonces, si un granjero quisiera quitarle los cuernos a un toro que fuera peligroso o algo, no podría hacerlo él solo, tendría que llamar a un herrero, a alguien que cortara los cuernos del toro. Entonces, en los versos 20 y 21, el Señor le revela a Zacarías en esta visión nocturna que todos estos que esparcieron al pueblo de Israel, el Señor iba a levantar un poder todavía más grande que iba a destruir este poder del imperio que se opusiera contra Israel. En la profecía de Daniel y la historia nos enseña que primero vinieron los babilonios. Ellos se levantaron y persiguieron y se opusieron a los israelitas. Y entonces después los medo-persas hicieron lo suyo. Ellos destruyeron a los babilonios, pero también oprimieron a los israelitas. Y después vino el turno de los griegos. Los griegos destruyeron a los medo-persas y entonces su orgullo creció y Dios levantó a los romanos que destruyeron a los griegos. Pero esto es interesante, que dentro del reino de los romanos, los judíos rechazaron a su Mesías. Jesús fue crucificado y los romanos persiguieron entonces a los judíos. En el año 70 después de Cristo, los israelitas fueron esparcidos por todos lados porque su ciudad, Jerusalén, fue destruida, no quedó piedra sobre piedra. Y después que esto sucedió, el Señor puso en pausa a Israel y también al Imperio Romano.
después de los años de la destrucción de Israel, hasta el tiempo presente, no se ha levantado otro imperio como el Imperio Romano. Pero de acuerdo a las profecías de Daniel, cuando Dios comience, quite el botón de pausa, digamos, de sobre el pueblo de Israel y empiece a trabajar nuevamente con Israel, este imperio romano va a ser revivido de alguna manera bajo el poder del anticristo y va a restablecer su autoridad sobre Israel. Entonces, es como si todo empezara a funcionar en donde se quedó cuando Dios puso pausa sobre Israel. Es como si ellos hubieran salido a la banca y ahora vuelven a entrar al juego. Pero el Imperio Romano nunca fue, digamos, nunca fue derrotado por otro imperio. Más bien el Imperio Romano empezó a morir, a debilitarse por sí solo. Sin embargo, es como cuando tú apagas un fuego y quedan ahí las cenizas y quedan los carbones encendidos, digamos, pero no hay flamas. Si le soplas, vuelve a prender el fuego. Es algo así lo que va a suceder con el Imperio Romano, quien ha estado digamos que en ascuas en todo este tiempo, porque ha vivido a través del Vaticano. Y el Vaticano no ha permitido que muera este Imperio Romano a través de la Iglesia Católica Romana. Pero Zacarías profetiza que va a venir un imperio que va a destruir este poder del cuarto cuerno. Y Daniel y Zacarías dejan muy claro que este cuarto poder que va a derribar el Imperio Romano es el Mesías, Jesucristo, el que va a poner el final a este reino que se opuso y que esparció a Israel y que va a establecer su reino, que va a reinar sobre todo el mundo el Señor Jesucristo y su reino no tendrá fin. Pero fíjense en los judíos, piensen en todos los siglos que han pasado desde que este pequeño remanente de israelitas fueron esparcidos y han andado errantes por la tierra. Fíjense qué fenómeno ha sucedido con ellos, que ellos nunca han dejado de existir como judíos. Por ejemplo, piensen en nosotros, en Norteamérica. Hace 200 años vinieron muchos inmigrantes de otras naciones de Europa y de otros lados. Y lo que sucede es que la primera generación mantiene su lengua, su cultura, su identidad. Pero entonces sus hijos van a la escuela, aprenden el idioma, la cultura, las costumbres, y entonces se convierten en canadienses. Y los canadienses, esta segunda generación tiene sus hijos y así sucesivamente. Para la cuarta generación ya se les olvidó de dónde vinieron, ya ni hablan su lenguaje, son nada más canadienses, a pesar de que habían sido de otro pueblo. Pero esto nunca ha sucedido con los judíos. Después de 2000 años de estar esparcidos por el mundo y toda la oposición y todo el odio que ellos han sufrido una y otra vez, ellos, tal parece ser que esto debería de haber sido una razón suficiente para que ellos se escondieran de los ojos de los demás que eran judíos y que perdieran su identidad, pero ellos no han abandonado su identidad. Los católicos romanos
han tratado por siglos de eliminar a los judíos. En Rusia, por ejemplo, también los comunistas trataron de deshacerse de los judíos. En la Unión Soviética sucedió lo mismo. Bajo el régimen nazi, ¿saben lo que pasó? Los musulmanes radicales están tratando de deshacerse de los judíos. Pero, ¿por qué hay tanto antisemitismo en el mundo? Es porque Satanás sabe que él reina este mundo por un corto tiempo y sabe que de los judíos vendrá el Salvador. Él sabe que la gente judía es especial para Dios y Satanás va a tratar de evitar a toda costa que los judíos prosperen. Pero un día, este judío Jesucristo vendrá a reinar sobre la nación de Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Sin embargo, a pesar de la persecución que el pueblo judío ha sufrido a través de los siglos, ellos han seguido firmes. Y no solo eso, sino que la nación de Israel renació en un día, en 1948, y han estado allí como nunca antes en la historia. Y por eso Satanás está enojado. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 30, verso 11. Y yo quiero animarlos a que lean Jeremías 30 porque hay muchas promesas para el pueblo de Israel. Pero quiero llamar su atención al verso 11 de Jeremías 30. Porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Está hablándole a la nación de Israel. Estoy ahí para salvarte. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo. ¿Por qué los judíos y esta nación existe todavía? Por las promesas de Dios. Aquellos que te han perseguido los voy a destruir, pero a ti no te destruiré del todo, es lo que dice. Zacarías capítulo 2 y verso 1. Está hablando Zacarías en esta visión nocturna. Alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir Jerusalén, quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Este cordel de medir es como el que se menciona en el capítulo 1:16. Jerusalén iba a ser medido para delimitar sus fronteras para su reconstrucción. El hombre con esta cordel de medir es el ángel del Señor, el que vimos montando ese caballo rojo en la primera visión nocturna del capítulo 1. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una aparición de Cristo y él mismo es el que va a reconstruir, el que va a medir a Jerusalén. Y eso es consistente con el Salmo 127:1. A menos que el Señor construya la casa, en vano trabajan los constructores. Los judíos están tratando de reconstruir su nación, pero vemos el colapso y no va a haber éxito hasta que Jesucristo regrese y Él mismo lidere la construcción. Y quiero llamar su atención a esto. Va a haber construcción cuando el Señor Jesucristo regrese. Tal vez en su mente ustedes no se han imaginado cuál va a ser
¿Cuál va a ser nuestro futuro cuando el Señor venga? Tal vez se han imaginado que estamos así con unas batas blancas en el cielo, sentados en las nubes y tocando un arpa. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que vamos a estar muy activos. El Señor viene por su Biblia, por su novia. Vamos con el Señor al matrimonio, con el Señor, y regresaremos a reconstruir la tierra, la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción de naciones. Va a ser un reino global. Van a estar involucrados constructores, carpinteros, ingenieros, tecnología que jamás hemos visto. La Biblia es lo que dice. El enemigo es el que pone en nuestras mentes que vamos a tener un futuro aburridísimo. Hermanos, recuerden lo que les digo siempre, lo mejor está por venir. Así que, hermanos, vacíen su mente de esas ideas tontas que el enemigo nos ha puesto y llénense de la palabra. Va a ser maravilloso y gozoso cuando estemos con el Señor. Zacarías 2:3. Ya salía el ángel que hablaba conmigo cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo, corre a decirle a ese joven, o sea, Zacarías, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. La ciudad de Jerusalén va a ser reconstruida, va a ser repoblada, pero no va a tener muros alrededor. Esa es una pista. Eso no fue entonces el templo de los días de Nehemías, porque ese todavía tenía, la ciudad tenía los muros. De hecho, empezaron por los muros. Esto se refiere al futuro, cuando Jerusalén es tan grande, tan poblada y tan próspera que ni siquiera tiene muros. Los detalles específicos son acerca de este reino milenial donde la gente va a vivir en paz. No hay necesidad de un muro que proteja la ciudad. La gente en este momento no puede vivir con paz y seguridad. Nosotros tenemos un reemplazo por de esos muros. Hay fortificaciones que se llaman domos de acero. Y hay otras cosas que nos ayudan a estar fortificados y protegidos en esta edad moderna. Esto todavía no se ha cumplido. Entonces, el verso 5 dice que en torno suyo, afirma el Señor, seré muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. El Señor mismo va a resguardar la ciudad. Dentro de ella seré su gloria. Esto se refiere a la presencia de la gloria Shekinah que una vez llenó el tabernáculo en los tiempos antiguos. Una vez más va a habitar allí en Jerusalén. No tenemos tiempo para revisar todo, pero en Ezequiel 11, 22 y 23 habla como la gloria de Dios salió del templo, fue al monte de los olivos y se fue al cielo y no ha regresado desde entonces. Esa manifestación de la gloria Shekinah se fue del templo y no ha estado entre la gente desde entonces. El Señor un día regresará desde el monte al monte de los olivos y esta gloria Shekinah regresará a estar presente en medio de Jerusalén. Muchos creen equivocadamente que cuando los judíos
crucificaron a su Mesías, Dios los rechazó como su pueblo escogido y que en lugar de que esas promesas continuaran para los judíos, fueron transferidas a la iglesia, y eso no es bíblico. Fíjense lo que dice el Nuevo Testamento en Romanos 15. Dios habla algo maravilloso acerca de sus promesas a los judíos. Romanos 15, verso 8. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, el Señor está confirmando las promesas que les hizo a los judíos. O sea, Jesucristo no vino a cancelar esas promesas ni a transferirlas a la iglesia, sino que vino para confirmar estas promesas hechas a los judíos y ahora, a causa de su sangre y de este nuevo pacto, todas las promesas del Antiguo Testamento han sido certificadas doblemente y confirmadas por el Señor. El Señor ama a Israel y va a restaurar a su pueblo. Zacarías, capítulo 2, verso 6. Levántense, levántense, salgan, huyan del país del norte. Afirma el Señor, fui yo quien los dispersó a ustedes por los 4 vientos del cielo, afirma el Señor. Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate. El Señor está hablando aquí de algo que sucedió. La mayoría de los judíos fueron esparcidos por las naciones. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Muchos judíos alrededor del mundo están regresando a su país, y esto ha acelerado el antisemitismo en la tierra. Y esto es una señal de que Dios está preparando todo para traer juicio a las naciones. Verso 8. Porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Ahora, yo quiero que vean una traducción diferente del 8 al 13. Fíjense quién está hablando, a quién. Dios hablándose a Dios mismo, o sea, como el Padre hablándole al Hijo, y es muy difícil entender quién le está hablando a quién, y es Dios. Dios es el Hijo, el Padre, Dios y el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, es el mismo. Es difícil entender a veces, pero el Señor está hablando, el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió, o sea, está diciendo, Dios está mandando a Dios. Esto es único en las Escrituras. Fíjense en Lucas 4:18. Quiero que vean este mismo escenario de las dos personas de la Trinidad hablando el uno con el otro, el Padre y el Hijo. Fíjense lo que Jesús dijo en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí.
Jesús es el Señor, ¿verdad? is God. El Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, me ha enviado. El Señor envió al Señor a sanar a los quebrantados. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es Dios. And in the Old Testament, Zechariah, you have En el Antiguo Testamento, aquí en Zacarías, vemos al Señor de los ejércitos hablando y diciendo, el Señor me envió, pero es el mismo Jesucristo el que está hablando. and he's the builder El Señor de los ejércitos of the temple. es el constructor del templo, el comandante And notice the reason de los ejércitos celestiales, de las huestes celestiales. oppose and inflict harm on the nations. Este mismo Señor es el que va They have plundered Israel. a This is a pointer to those of traer juicio sobre estas naciones. 9. There's going to be the plundering of En Ezequiel 38 y 39 vemos by Russia. cómo el Señor God is going describe vengeance. estas naciones que se van a oponer a Israel y el Señor los va a defender. Sobering. Y el siguiente, He who touches you, referring to Israel, touches the la siguiente declaración del Señor es bien interesante. Dice, la nación que toca a mi pueblo me toca a la niña de los ojos. precious possession. Otras traducciones dicen, God's eye, the apple la nación que toca a mi pueblo es como si está tocando algo muy precioso. La niña de los ojos es ese circulito negro del medio de nuestros ojos. Son muy sensibles. harms my most precious possession, God says. La posesión más preciosa del Señor, su pueblo. Of your body than your eyesight, your ability to see. You protect your eyesight. You're Tú proteges tus ojos, tú cuidas tus ojos porque son preciosos para ti. Pero es lo que está diciendo la palabra, el que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Necesitamos ser muy cuidadosos en medio de este creciente antisemitismo. Tenemos que reconocer que hatred towards Israel. aquellos que están dirigiendo este odio en contra de Israel están picándole los ojos a Dios, literalmente. Come up to a dog sleeping and opens an eye, and the kid's finger starts going to the ¿Han visto cuando un niño chiquito llega y ve a un perro dormido, el perro abre el ojo y entonces el niño quiere tocar el ojo? No hagas eso, el perro va a reaccionar de una forma violenta. God's response, for surely I will shake my hand against them, or I will shake my Verso 9, yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la saquearán. the nations of the world Las naciones del mundo spoil for the ones that they have enslaved. And then you, referring to the Jews, Las naciones del mundo van a ser Lord of hosts has sent juzgadas por el Señor. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Esto obviamente no se refiere a la primera venida de Cristo, but he says here, this is porque los judíos no reconocieron a su Mesías. Lord of hosts has sent me. Así sabrán que el Señor me ha enviado. At his second coming, Israel will recognize him. En la segunda venida, Verse 10, sing el pueblo de Israel sí va a reconocer a su Señor. Verso 10. Grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día, many nations, muchas naciones, Jews, non-Jewish o nations, sea, los que no son judíos, se unirán al Señor. Ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Se van a convertir en seguidores de Jesucristo junto con Israel y yo habitaré entre ellas. Así sabrán
que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a ustedes. Ojalá tuviéramos tiempo de expandir en esto, pero el plan de Dios desde el principio es traer bendición al mundo a través de los judíos. Ese era su plan desde el principio. Él lo prometió a Abraham, ¿se acuerdan? En tu simiente todas las naciones de la tierra serán benditas. El libro de Romanos nos dice que como resultado del rechazo de Israel a su Mesías, Dios empezó a trabajar con la iglesia para traer salvación al mundo. Y entonces Pablo hace una pregunta en Romanos 11:15. Y él pregunta, si el resultado de que Israel haya sido puesto en la banca, el resultado de esto es que el mundo, la gente alrededor del mundo, ha venido a la fe con Jesucristo. Si esto sucedió con Israel fuera del juego, imagínense lo que sucederá cuando Israel regrese a la jugada y sea una nación bendita, sea una nación que ame a su Señor y se convierta en la nación que Dios quería que fuera desde el principio. Imagínense qué bendición va a ser cuando Israel, como debe de ser, regrese, o como diciendo, vuelva al juego, ¿verdad? El Señor tenía una intención muy especial para Israel. El Señor tenía esa intención para ellos, y cuando ellos rechazaron a sus Mesías, ellos fueron puestos en la banca. Entonces, cuando ellos salieron del juego, el Señor empezó a bendecir a las naciones para que todas las naciones conocieran al Señor. Imagínense cuando los judíos reconozcan a su Salvador, entonces todas las naciones del mundo conocerán al Señor. Y nosotros, los cristianos, reinaremos con el Señor y seremos parte de este reino mundial. Zacarías capítulo 2, verso 12. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en tierra santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Así que el Señor tiene una propiedad, su herencia, y ese es el pueblo de Israel. El Señor ha dicho, esto es mío. Es Jerusalén en Israel. Verso 13. Que todo el mundo guarde silencio, maravillados ante el Señor que ya avanza desde su santa morada. Este capítulo concluye con esta advertencia. El Señor ha sido molestado en la niña de sus ojos, y ahora el Señor se levanta para traer juicio. Y cuando leemos estas cosas, nosotros podemos reconocer que esto es lo que va a suceder. Nosotros vamos a estar en este planeta cuando veamos que todas las naciones van a convertirse a Jesucristo, y va a ser maravilloso. La reconstrucción de la tierra, la gloria de Dios en medio de nosotros, la presencia de Dios en medio de nosotros, y vamos a ser parte de ello. Gracias, Señor, por estos planes que tienes para nosotros. Gracias por los planes de bien y no de mal, porque tú tienes
planes para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Podemos leer tu palabra y podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo y hacia dónde vamos, Señor. Lo que está sucediendo se alinea perfectamente con tu palabra, Señor. Gracias. Te pido, Señor, por tu iglesia. Permite que nosotros estemos alineados, Señor, y estemos en el lado correcto de este conflicto. Que nosotros seamos tus seguidores, Señor, y que tú, Señor, hagas que la fe crezca en nosotros para nosotros seguir creyendo en ti, Señor. Ayúdanos a creer que este futuro que tienes para tu iglesia es maravilloso y es en esta tierra también y es en la reconstrucción de la tierra, Señor, y la construcción de tu reino. Señor, ayúdanos a tener un entendimiento correcto, Señor. Ayúdanos a estar llenos de esperanza y de emoción por tu futura venida, Señor. Que no estemos pensando en que el pasado fue mejor, sino que tengamos esta convicción de que lo mejor está por venir contigo, Señor. Señor, este mundo está al borde del juicio y estamos esperando, Señor, tu salvación. Padre, úsanos. Abre oportunidades con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, Señor. Danos este valor para ser efectivos en ministrar. Señor, te pido por tu mano de protección sobre tu iglesia, porque vivimos en tiempos muy peligrosos, Señor. Padre, que no estemos buscando otras fuentes de protección, Señor, sino que podamos estar confiando en ti. Fortalece, Señor, tu iglesia y ayúdanos, Señor, a estar preparados para estos tiempos emocionantes. En el nombre de Jesús. Buenos días, familia de la iglesia. Tenemos un Dios fiel y podemos descansar en la seguridad de sus promesas. Amén. Bendito sea el Señor, que Él es fiel y que no nos ha dejado sin esperanza. Tenemos esperanza en Jesús y en un futuro con Él. Gracias a Dios. Bueno, hoy, como el cuerpo de Cristo, vamos a celebrar la comunión como un acto de obediencia. Hoy celebramos la Cena del Señor y recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz por nosotros. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Los humanos estamos separados de Dios desde la entrada del pecado en el mundo, muertos en nuestros pecados y transgresiones. Pero nuestro Padre Celestial tenía un plan para nosotros, para nuestra salvación, desde antes de la fundación del mundo. En su maravillosa misericordia, Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió al Señor Jesús a salvar al pecador. Segunda de Corintios 5:21.
aquel que no tenía pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros nos convirtiéramos en la justicia de Dios. Isaías 53:5 dice que Jesús fue molido por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Jesús vino para salvarnos de la consecuencia de nuestro pecado. Su muerte, sepultura y resurrección trajo reconciliación entre el pecador y Dios. En la cruz, Jesús triunfó sobre el pecado y la muerte, habiendo eliminado el acta de los decretos que era contraria a nosotros. La quitó del camino, la quitó de en medio de nosotros y la clavó en la cruz. Todos nosotros hemos recibido, todos nosotros que hemos recibido este don de salvación, tenemos paz con Dios y nos regocijamos en esta esperanza de gloria en Dios. Así que, familia de la iglesia, vamos a regocijarnos hoy celebrando la comunión juntos, recordando que hemos sido salvos por la gracia de Dios, recordando que Jesús murió por nosotros en la cruz y mirando con esperanza el futuro regreso de nuestro Señor. Así que, hermanos, vamos a orar antes de la comunión. Padre Celestial, te damos gracias. Te queremos dar gracias por quién eres tú. Te damos la gloria y la honra a ti, porque solo tú eres digno de recibir la gloria. Señor, te damos gracias por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por mandar a nuestro Señor y a nuestro Redentor. Y Padre, te pido que prepares nuestro corazón, Señor, para recibir estos símbolos, a través de los cuales nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a participar de una forma correcta, que esto sea una ocasión especial para nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, porque solo por su sangre, solo por su sacrificio podemos tener comunión contigo, Señor. Gracias por tu gracia que es suficiente y por tu amor. Con gran gozo, mi Señor, proclamamos el regreso. Proclamamos nuestra esperanza en el regreso glorioso de nuestro Señor. Padre, recibe nuestra honra y nuestra alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar parte de la comunión en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. De la misma manera,
Después de cenar, tomó la copa y dijo, is the new esta covenant in my copa blood. es el For as nuevo often pacto as en mi you eat sangre. this bread and drink Hagan this esto cup, you cada proclaim vez the que Lord's beban de death. ella en memoria de mí. Let's drink the cup. Vamos a beber. May the Lord bless you, brothers and sisters. And now we're going to take the prayer request, and I'm going to ask Harold to come. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a